Debemos de orar para que Dios confirme lo que predicamos. Nadie está obligado a creer un mensaje que no lleva confirmación. Ningún mensaje en Hechos fue predicado si no fue confirmado por el poder de Dios. Y ábrala en el libro de Hechos capítulo 13. Si quiere y puede ponerse de pie en reverencia a esta palabra. Hechos capítulo 13. Si alguien lo tiene ahí ya, dígame un amén. Dice la palabra de Dios en el verso 2: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. En el verso 4 dice: ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Diga conmigo: enviados por el Espíritu Santo. Puede sentarse y dar un aplauso a Dios. Está bien. Si puede hacer un aleluya suave, o si no, ahorita tú le das con todo. Diga conmigo: enviado. Dígalo otra vez: enviado. Enviado por el Espíritu Santo. Cuando tú lees la historia del apóstol Pablo, es una historia emocionante, porque tú ves en el apóstol Pablo alguien que estaba definido a hacer lo que Dios le había determinado. El apóstol Pablo entendía que el que hacía la obra era el Espíritu Santo. Nosotros, como siervos y siervas de Dios, Dios nos dota o nos suple algunos dones, talentos, pero en realidad nada sucede por nosotros. El que hace la obra por medio de nosotros es el Espíritu Santo. Él es quien sana, Él es quien liberta a los cautivos, Él es quien hace maravillas. El apóstol Pablo, cuando fue de camino a Damasco, una historia conocida por todos, fue derribado de donde él estaba montado, y allí tuvo una visión con los ojos cerrados, porque cuando terminó la visión y él abrió los ojos, estaban ciegos. Dios se le aparece a Ananías en una visión y le dice: ve a esta dirección, allí hay un hombre llamado Saulo. Ananías se atemoriza y dice: Saulo, ese hombre mata a la gente. Y Dios le dice: ve, porque yo lo he llamado para cosas grandes. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: Saulo está orando. Y mientras oraba, tuvo una visión y vio un hombre llamado Ananías, o sea tú, que entró y le puso las manos, y él recibió la vista. Ananías obedece a Dios y se moviliza hacia donde está el apóstol Pablo, y le dice a Ananías: Pablo, Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que tú recibas dos cosas: para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Desde ese entonces en adelante, el apóstol Pablo es lleno del Espíritu de Dios y recupera su vista natural. Dios tuvo que deshabilitarle la vista natural para poder activar la vista espiritual. Pablo, lleno del Espíritu de Dios, él mismo hace una referencia y dice: me fui alrededor de 3 años al desierto. Y es allí donde Dios lleva a Pablo a que desaprenda para que aprenda. Y allí comienza a ser instruido en las cosas del Espíritu de Dios. Todo lo que Pablo escribe acerca de las cosas espirituales no se le enseñaron los apóstoles, se le enseñó el Espíritu Santo. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús 3 años y medio, y él le dio instrucciones, lo enseñó. Pero el evangelio del apóstol Pablo no vino por voluntad de carne, sino que el mismo Espíritu es que comienza a instruirle y a enseñarle. El Espíritu de Dios es quien le da todo lo que hoy podemos leer del apóstol Pablo. Y eso nos dice a nosotros que todavía Dios no ha terminado,
y que el libro de los Hechos no se ha cerrado. Porque así como el apóstol Pablo tuvo la comunión, la dirección, la instrucción, la maestría del Espíritu de Dios, nosotros también podemos caminar en esa bendición. El Espíritu del Señor es el que escoge y el que aparta. El apóstol Pablo había sido llamado por Dios, pero todavía necesitaba ser escogido y ser ungido. Y es en Hechos 13 donde dice el Espíritu Santo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado. Y ellos lo ungen y me traen la palabra en el verso 4 cuando dice: y ellos, enviados por el Espíritu de Dios, comenzaron a visitar ciudades y pueblos. Enviado por el Espíritu de Dios. Esa palabra pesa. Enviado por el Espíritu de Dios. Déjame decirte algo importante. Cuando eres enviado por el Espíritu de Dios, camina bajo cielos abiertos. Cuando eres dirigido, enviado por el Espíritu de Dios, todos los recursos que necesites para manifestar la voluntad de Dios estarán a tu disposición. Lo que la gente necesita hoy y los ministros no es ser reconocido por los hombres, ni tener mucho view en las redes sociales, y es una bendición. Lo que necesitamos es ser guiado, es ser enviado, es ser asignado por el Espíritu de Dios. Cuando caminamos bajo asignación espirituales, no hay diablo que pueda detenerte. No hay crisis que pueda detener el crecimiento. No hay crítica que pueda apagar el fuego. Dios obrará milagros inexplicables. Vas a crecer en lugares donde nadie crece. Vas a caminar donde la gente se cae. Va a tener éxito donde todos fracasaron. Porque tú no estás bajo tu fuerza, sino bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que los que estén aquí guarden esta palabra en su corazón. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Alguien alabe a Dios. El hecho de que yo tenga una iglesia de 20,000 miembros, que no la tengo, y un pastor tenga una de 50 miembros, eso no lo hace menor que yo, ni a mí me hace mayor que él. Si él hace la voluntad y él cumple con lo que se le asignó con los 50, él es tan exitoso como yo con los 20. El éxito no lo mide la multitud. El éxito lo mide agradar a Dios y hacer su voluntad. Dame monitor, profeta, que tengo que predicar mucho. Dile al que te queda al lado: guiado. Guiado por el Espíritu de Dios. Wow, no tengo tiempo. Guiado por el Espíritu de Dios. Cuando eres enviado por el Espíritu de Dios, aún los cielos te obedecen. Cuando Elías llegó al monte Carmelo, él no llegó a exhibir el don, él llegó a hacer lo que había oído a Dios decir. Él dijo: por mandato tuyo hago esta cosa. Por mandato tuyo. Es importante esta parte. Enviado por el Espíritu de Dios. Primero llamado por el Espíritu de Dios. Luego ungido por el Espíritu de Dios. Y luego enviado por el Espíritu de Dios. Cuando tú lees el libro de Marcos, dice: estableció a 12. Los llamó para que estuvieran con él. ¿Sí o no? Le dio autoridad y luego lo envió. El mayor llamado de nosotros, primero, es estar con él. Segundo, ser ungido por él. Y tercero, ser enviado por él. Porque yo puedo tener la unción, pero si él no me envía, no funciona. Por eso es que hay gente forzando los dones. Los dones no se forzan, deja que ellos te forcen a ti. Alguien tiene que alabar a Dios. Tal vez yo tenga la capacidad de venir aquí y levantar una iglesia, o de ir a Miami, o de ir a California, que escuché algo de eso ahorita en el Espíritu. O puedo ir a cualquier estado y decir: voy a establecer una iglesia aquí. Pero si Dios no me envía, no va a funcionar. No importa que me conozcan, que me conozca, o que tenga la unción que tenga. Yo tengo que caminar según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios me garantiza la victoria, me garantiza el crecimiento, me garantiza la finanza, me garantiza la expansión. Sigo, paro. Enviado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios va a sensibilizar el oído de muchos de los que están aquí hoy.
y van a dejar de andar errante espiritual. Y van a dejar de estar improvisando actividades y cosas, sino que van a caminar a lo seguro, a la dirección, a lo que funciona. Dios no te trajo aquí a ver un hombre. Dios te trajo a decirte: prepárate, porque voy a dirigir tu vida. Será guiado por mi espíritu, dice Dios. No tengo tiempo para hablar la forma en que Dios guía. Hay tres formas principales: éxtasis, visiones cuando ves con tus ojos espiritual, y la tercera, visión abierta, cuando ves físico. En cualquiera de las tres es lo mismo. Dile a alguien: prepárese, porque Dios va a comenzar a dirigir tu vida. El apóstol Pablo, enviado por el Espíritu Santo, con Bernabé, comenzaron a visitar ciudades y pueblos. Recuerde, enviados por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que llegaron a una pequeña ciudad llamada Iconio, y cuando entraron allí comenzaron a predicar el evangelio. Lo primero, que antes de llegar a Iconio se encontraron con un mago falso, un llamado Bar Jesús. Y mientras ellos le predicaban a un procursor, este lo interrumpía hablando tontería y quería estorbar el mensaje de Pablo. Y cuando tú eres enviado, eres llenado. Y cuando tú eres llenado, lo que tú dices se materializa. Y Pablo le dice: hijo del diablo. Eso está feo, pero fue así. Hijo del diablo, quedarás ciego. Al instante el brujo quedó ciego. Cuando tú eres enviado por Dios, no hay hechizo ni brujo que pueda contigo. El brujo que se mete en tu camino va a comer polvo. Alguien tiene que alabar a Dios. Asegúrate de ser enviado y de ser lleno, y no te preocupes cuántos diablos hay en el lugar. Si Dios te envía, van a caer por tierra. Enviados por Jesús, llegan luego a esta pequeña aldea Iconio y comienzan a predicar el evangelio. Y muchas personas comenzó a creer en ellos, muchos gentiles, muchos judíos. Pero de pronto se levantaron unos judíos celosos. ¿Usted cree que el celo es de ahora? Es todo el tiempo. Estos judíos se levantan para tratar de trastornar el mensaje de Pablo. Pero Pablo sigue predicando. Dice la palabra de Dios que el Señor daba testimonio de la palabra de gracia que predicaban el apóstol Pablo y Bernabé, concediéndole que por manos de ellos se hicieran milagros y maravillas, de tal forma que la gente quedaba conmovida. Cuando tú eres guiado por Dios, Él te va a respaldar con señales y prodigios. Él va a dar evidencia de que Él fue que te puso en el camino. Él le va a hacer saber a la gente que eres una enviada o un enviado por Dios. No te preocupes porque la gente te crea. Cuando tú operas en la dirección de Dios, la gente va a creer, porque Dios confirmará la palabra. Debemos de orar. Ya voy a terminar. Debemos de orar para que Dios confirme lo que predicamos. Nadie está obligado a creer un mensaje que no lleva confirmación. Ningún mensaje en Hechos fue predicado si no fue confirmado por el poder de Dios, respaldado por el poder de Dios. El apóstol Pablo dice: cuando fui a ustedes, no fui con palabra de humana sabiduría, sino con el poder de Dios, para que vuestra fe no esté en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ahora, la sabiduría que habla Pablo es una sabiduría que no tiene que ver con la sabiduría de la palabra de Dios. Sigo paro. Hoy queremos ser reconocidos por todos, pero no portamos evidencia. El apóstol Pablo y ellos se preocupaban por estar llenos del Espíritu Santo. Hoy la gente a veces se preocupa por tener la oficina llena de diploma. El apóstol Pablo se preocupaba por ser enviado, por ser llenado, por ser dirigido. La gente de hoy, muchos quieren simplemente reconocimiento, sin Dios reconocerlo primero. Hay una fiebre, por ejemplo, todo el mundo quiere ser apóstol. A mí me llaman apóstol, pero a mí no me gusta eso. Yo no soy un apóstol, yo soy un pastor que doy cobertura. Llámame apóstol, profeta, y llámame siervo también, a mí me da lo mismo.
Porque en el nombre de ningún apóstol los demonios salen fuera. Ni con ningún título se sanan los enfermos. Yo necesitaría que quitaran ciertos apóstoles y me trajeran un tipo descalzo mal vestido llamado Juan. O a otro que se llame Elías de Tiberia, de Tibita. Alguien puede alabar a Dios. Cuando Elías entró a la tierra de Israel, ni siquiera se sabe de dónde desciende Elías. Él no fue con el título profeta Elías. No, le dijeron, ¿cómo te llamas? Elías. Jehová es el Dios. Necesitamos hombres que en vez de tener nombre vengan cargados del desierto bajo la gloria del Espíritu Santo de Dios. La gente tiene un afán por ser reconocido por títulos. Pero a veces nos hemos enfocado tanto en esos títulos que hemos perdido el sentido del evangelio. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo para poder ser funcional. Nadie puede ser funcional aunque sea el apóstol más viejo o el pastor más viejo si no está lleno del Espíritu de Dios. No importa tantas experiencias que tenga, si pierde la llenura del Espíritu de Dios, no tendrá un fluir espiritual. Como todos deben de saber, el bautismo es una sola vez, pero la llenura es diaria. El apóstol Pablo dice ser lleno del Espíritu, y esa palabra viene del vocabulario continuo. Dios nos llama continuamente, como le hacía a los levitas, diariamente. Lleven leña al fuego, diariamente. Manténgase en contacto con el fuego. Dios te trajo en esta noche para decirte, si está vacío, llénate. Si está a la mitad, llénate. Pero no desista hasta que no rebose bajo la gloria del Espíritu Santo de Dios. Las experiencias te van a ayudar, pero lo que te va a llenar es estar continuamente buscando a Dios. Sigo paro. Cuando Dios llama a Samuel y le dice, Samuel, Elí, ¿me llamaste? No. A la tercera Elí le dice, quédate quieto y cuando oiga la voz, habla, que tu siervo oye. Y Samuel sale de la presencia de Elí y entra a la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que Elí estaba a pocos metros de Samuel y no escuchaba lo que Samuel escuchaba? Sigo paro. Porque por alguna razón el entendimiento de Elí y el corazón se había cerrado por no estorbar el pecado de sus hijos. Y eso endureció y le quitó la sensibilidad de discernir la voz de Dios. Y Elí le dice, vete, y esta es la instrucción. Elí le dice cómo oír a Dios, pero él no lo está escuchando. Entonces la gente descansa en gloria pasada y te dicen cómo encontrar a Dios, pero ellos no lo tienen. Mas Dios nos ha llamado a decir dónde encontrarlo y a vivir en su presencia. Diga conmigo, maravillas y señales. Dice que Dios extendió su mano y usaba la mano de Pablo y de Bernabé para hacer milagros. Hacía milagros Dios extraordinario y señales maravillosas. Donde quiera que se predique el evangelio, el Señor tiene todos los dones disponibles. Y yo creo que en esta noche el Señor hoy va a extender las manos para hacer algo sobre alguien que tenga fe. Pero algo que me atrae la atención, pastor, es que dice, y el Señor usaba sus manos. No eran las manos de Dios, eran las manos de Pablo. Dile que te queda al lado, Dios te trajo de las tinieblas a la luz para darle uso a tu vida. No para que estés sentado estático ahí en la iglesia. Dios quiere usar tus manos para sanar. Dios quiere usar tus manos para levantar al caído. Tú no estás aquí para que estés calentando silla. Tú estás aquí porque Dios tiene planes contigo y a través de tu vida. Sigo paro. Escucha esto y ya termino. Le hicieron la guerra al apóstol Pablo porque ellos le tenían envidia, porque él predicaba con poder y los judíos de aquellos se levantaron y Pablo tuvo que salir huyendo de Iconio y llegó a Listra. Algo que me gusta de Pablo es que nada lo detenía.
Él dijo, me voy huyendo de aquí, de Los Cayos, y me voy para Miami a seguir levantando enfermos. La gloria caminaba con Pablo porque tenía asignación de Dios. Sigo, paro. Y llega a Listra y comienza a predicar. Y había un paralítico cojo de nacimiento que lo escuchaba atentamente lo que Pablo hablaba. Y cuando este terminó de hablar, miró fijamente al cojo y se dio cuenta que tenía fe para ser sanado. Dice, y viendo fijamente, vio que tenía fe para ser sanado. Y gritó en altavoz, levántate y anda. Y aquel cojo se levantó. Los huesos torcidos se enderezaron. Lo que nunca había hecho en toda su vida lo hizo. Entró en contacto con el poder de Dios. No con Pablo, con el poder que operaba Pablo. Sigo, paro. Sigo, paro. Y es impresionante ver cómo la vida de este hombre cambia en fracción de segundo. Yo creo que hoy el Espíritu Santo, no yo, el Espíritu Santo puede entrar en contacto con alguien y cambiarle la vida para siempre. Y lo que nunca ha podido hacer lo puede lograr en días. Yo creo que Dios puede traer un aceleramiento no solo a las sanidades, sino a los ministerios de esta región. El estado de Florida, hermano, yo creo que va a arder en el fuego de Dios. Pero Dios va a levantar gente con doctrina santa delante de Dios. Gente que predica un evangelio santo delante de Dios. Gente que alguien grita aleluya. Alguien grita aleluya. Diga conmigo, se le enderezaron los pies. Dile a alguien, olvídate de las cosas torcidas de tu vida, porque esta noche se van a enderezar. Pensamientos torcidos se van a enderezar. Matrimonio torcido se van a enderezar. Todo lo que el diablo torció en tu casa, en tu generación, el Espíritu Santo lo puede enderezar. Dile a alguien, prepárate, porque ya no va a caminar torcido. Dice la Biblia que brincó y afirmó sus pies. Viene la temporada de caminar firme. Ya no va a variar entre dos pensamientos. Viene firmeza, porque viene dirección del cielo. Santo, siento que estoy en Cuba. O es que Dios me llevó y me trajo para que perciba lo que viene para Cuba. Alguien tiene que alabar a Dios que reina. Diga conmigo, se va a enderezar. Donde cae el poder de Dios, lo torcido se endereza. Amigo, tiene que echarte un poco para allá porque me distrae. Dile a alguien, prepárate, porque se va a enderezar. Dice la Biblia, hermano, ya termino, siéntese un minuto. Dice la Biblia que dio un salto y afirmó los pies y caminó. Nunca había andado y ese día fue sanado. Pero hay dos cosas específicas ahí. Dice que él escuchaba atentamente. Eso es poderoso, porque yo descubrí que Dios no habla con el distraído. Por eso es que él no le habló a Samuel completo hasta que Samuel no entendió quién era que le estaba hablando. Y cuando Samuel dijo, habla que tu siervo oye, ¿sabe lo que le dijo? Aquí estoy, te estoy prestando atención. Por eso dice, si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Mire esto. Él está cojo de nacimiento. Nunca ha andado, nunca ha caminado. Cojo. Pero se detuvo a escuchar a Pablo. Y mientras escuchaba, la fe comenzó a introducirse en su interior. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? No por el oír las redes sociales, ni por el oír chismoso. ¿Por el oír qué? Y cuando la fe depositada en un corazón, nada es imposible. Alguien tiene que alabar a Dios. Si yo predicara y no me entienden, no reciben. Porque la fe entra por lo que oigo. Sigo, paro. Y mientras Pablo hablaba, este hombre recibía fe.
Él no era cristiano, él no conoce a Jesús, nunca había oído hablar nada de esto, y en fracciones de 5 minutos está de pie, porque puso atención a la palabra. Y mientras Pablo predicaba, él escuchaba. El otro punto que dice: Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado. Ahí yo dije que tremendo, porque la fe no se ve, pero la Reina Valera dice que se ve, pero la fe no se ve, pero dice que se ve, pero la fe no se ve. Pero cuando tú vas al griego, no dice vio, dice percibió. Y el ver y el percibir no es lo mismo. El ver pertenece a los 5 sentidos, el percibir pertenece al mundo espiritual. Alguien está aquí hoy. Sigo paro. Yo puedo ver el pianista tocar, pero si yo lo percibo, veo la intención por qué está tocando. Si yo lo percibo, veo el corazón con el que está tocando. Mis ojos naturales solo ven la mano tocando, pero cuando percibo, yo veo por qué está tocando. Si por orgullo, si por adorar, si por ego, si por humillarse. El percibir no pertenece a las cosas naturales, pertenece a la eternidad, al mundo espiritual. Pablo dice: percibo que tienes fe para ser sanado. Está paralítico, pero percibo que te va a parar. Está enfermo, pero percibo. Alguien grita aleluya. Otra traducción dice: y Pablo, por el don de discernimiento de espíritu, percibió que tenía fe para ser sanado. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo percibo que hay gente que no va a volver igual a su casa. Yo percibo que hay gente que hoy se cierra un ciclo y se abre un ciclo. Yo no te estoy pidiendo que te emociones, yo te estoy pidiendo que lo creas. Creo que hoy se abre una nueva temporada. Una temporada de fe, de milagro. Una temporada aún de proceso, pero de gloria. Una temporada de crecer, donde sale de esa silla y te mueve en fe. Escuche esto. Termino aquí. Cuando se levantó ese paralítico, ese cojo, eso trastornó la ciudad. Listra se revolteó, se viraron, la gente se turbó, le decían dioses a Pablo. Mira la diferencia de un apóstol de ahí a lo de hoy, que cuando quieren alabar a Pablo, Pablo dice: hey. Pablo recibe pedrada porque no recibió alabanza. Pero a veces es mejor que te den piedra y no alabanza. Alguien alabe la gloria de Jesús. Alguien alabe la gloria de Jesús. Acabo de tener una visión que no me es permitida hablarla, pero gloria a Dios por lo que viene para los Estados Unidos de América. Gloria a Dios por lo que viene. Y lo apedrean. Y los judíos se levantan. Los mismos judíos eso de Iconio lo siguieron. La gente cree que el ministerio todo es gloria y aleluya. Los enemigos que te persiguen aquí en Cayo, tú te vas a California y allá está ese mismo espíritu. Pero Dios te dice que nada te detenga. Lo agarraron al mi hermano Pablo por haber sido usado por Dios y lo apedrearon. Lo arrastraron. Y a veces nosotros nos sentimos mal porque no nos dieron una silla delante. Al hombre lo arrastraron por el cabello, lo tiraron, lo dejaron tirado. Sigo paro. Y dice que los hermanos lo rodearon a su nombre. Y cuando los hermanos lo rodearon, Pablo se incorporó, botando sangre, partido, tal vez la cabeza partida, apedreado. Pero dice la Biblia que se levantó. Y dice que al otro día se fue temprano a una ciudad y comenzó a levantar una iglesia y a predicar el evangelio en todas las aldeas.
Y dice que regresó a Iconio y regresó a Listra y reunió a los hermanos y le dijo: no tengan miedo, porque a través de mucha tribulación entraremos al reino. Oye, Pablo, el que está golpeado, está animando al que nunca han golpeado. Yo necesito predicarle a alguien aquí hoy. A su nombre. Lo apedrearon. Siéntese un minutito. Diga conmigo: lo apedrearon, lo golpearon, lo criticaron, persiguieron su mensaje, le hicieron la contra, pero no lo pudieron. Pero no lo pudieron. Pero no lo pudieron. Pero no lo pudieron. Dile a alguien: no me van a detener. Me van a apedrear, pero no me van a parar. Me van a criticar, pero no me van a detener. Me van a perseguir, pero habrá más gloria, habrá más poder. Alguien tiene que gritar aleluya. Siéntate y escucha esto. Ya me voy. Sama, me voy. Santo eres. Santo eres. Que no te detengan, te dice Dios. Que no te detengan, te dice Dios. No te detenga. Aunque no crean en tu mensaje, no te detenga. Aunque se levanten 5 judíos contra ti, no te detenga. Aunque te tiren piedra, no te detengan. Pablo se sacudió el polvo, sangrando le dijo, varón de Dios, vamos a predicar el evangelio. Pero Pablo, tú estás golpeado. Sí, pero la unción no está golpeada. Pablo, tú estás sangrando, pero Dios todavía tiene poder. Es ahí donde él establece ancianos. Después de ser apedreado, organiza la iglesia y establece ancianos. Hay 2 gentes que yo quiero conocer después de Jesús rápido en el cielo: a David y a Pablo. Se dice que era chiquito y calvo, pero Dios mío, cuánto problema tenía el diablo con Pablo. Yo creo que el diablo respira: ay, gracias a Dios que ese Pablo no nació ahora, cuando las redes tienen tanta influencia. Porque ese Pablo con las redes tuviera el gobierno de cabeza y tuviera al diablo de cabeza. Pablo no vivía para él. Pablo dijo: ya yo no vivo en mí, yo lo que vivo es Cristo, 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 Cristo. Yo lo que quiero es conocer a Cristo, a Cristo. Por eso es que el mensaje de los apóstoles, pastores, tú vas a notar algo: ellos nunca predicaban de ellos, ni de proceso. Está bien que uno hable de su proceso, pero tú nunca ves a Pablo hablando de proceso en cada prédica. Pablo decía: hay que dar a conocer a Cristo y a este crucificado y a este resucitado. El mensaje debe de ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien grita aleluya. Alguien grita aleluya. Dios me dijo esto para ustedes: dile que no se detengan. Ya eso fue. Yo prediqué todo esto para decirles solo eso: no se detengan. Que la piedra no te detenga. Que la derrota no te detenga. Que el éxito no te detenga. Que la crítica no te detenga. Que la alabanza no te detenga. Que nada detenga lo que Dios ha emprendido en tu espíritu y en tu vida. Nada te detenga, porque Dios comenzó una obra, y si tú no te detienes, nadie la va a detener. Voy a terminar con esta palabra. Mira, cuando tú eres llamado a predicar, tú no puedes vivir sin eso. Tú puedes vivir sin dinero, pero sin tú hacer lo que tú sabes que debes de hacer. Yo no sé cómo hay gente que aguanta. Yo no aguanto. La gente que está ungida le encanta predicar en todos los cultos. Y aunque invito a un predicador, siempre dice algo. Porque es que yo aprendí a no detenerme a escuchar. Es duro, pero uno tiene que aprenderlo. A no detenerme a escuchar ni la crítica ni la alabanza, porque los dos me pueden hacer daño. La prueba más peligrosa es cuando a ti te alaban
No cuando te critican. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay momentos que yo me he enfermado tan mal que yo no podía moverme. Pero llegó el miércoles y tengo que irme aunque sea arrastrando. Y yo llego arrastrándome al púlpito así. Y hay algo tremendo. Desde que uno se para aquí como que algo cambia. A mí me dio corona diablo. Llámelo coronavirus. Esa enfermedad tan maligna. Me dio eso sí es malo. Dice, Señor, pero ¿por qué tú permites que me dé? Yo que predico sanidad todo el tiempo. A veces Dios hace cosas y ni siquiera te la quiere explicar. Punto. Y nos dio eso. Le dio a mi esposa primero. Y desde que ella me respiró me dio a mí. Nos dio a los dos. Le dio a los hijos míos. Le dio hoy, se le quitó mañana. Increíble. Imagínate, 17 años, 18 años, tan jovencito. A mi suegra con casi 80 años también le dio. No se murió. Gracias a Dios. Si no, yo estuviera bien flaco si ya se había muerto. Alaba lo que reina. A su nombre. Mire, y le dio a toda la iglesia. Yo creo que no se quedó uno. Y se me murieron 2 miembros. ¿Y? Se detuvo todo eso. Eso era terrible, hermano, cuando comenzó. Eso era terrible. Le dio al coro entero. Y mandaron a cerrar las iglesias. No abran. Pero luego el gobernador nos mandó a decir, por lo menos ustedes vayan un grupito y transmitan por las redes para que le den ánimo a la gente. Kansas City parece un desierto. Eso daba miedo caminar en la calle. Nadie quería ni mirarte. Cuando llegamos a la iglesia estábamos de coronado todo el mundo. El baterista estaba Virginia estaba grande. Todos estábamos con corona, los camarógrafos, todo el mundo. Y yo también con coronavirus. Pero algo sí le pudimos decir al mundo: el coronavirus no nos va a detener. Me duelen los pulmones, pero aquí voy a predicar hasta que muera en este altar. Y estábamos ahí domingo tras domingo. No había gente en la iglesia. Teníamos coronavirus, pero miles estaban conectados en las redes, recibiendo fortaleza y palabra y sanándose del coronavirus. Que no te detenga nada, que no te detenga nadie, que no te atrase nadie. A Pablo lo golpearon, se levantó por la mañana y levantó iglesia y afirmó anciano y predicó con más gusto el mensaje de Jesucristo. Siéntate un minuto. Yo he aprendido a no detenerme. Me han operado como 4 veces de hernia, 3 veces. Me canso de decirle a Dios, quítamela, y no me quita nada. A veces Dios quiere que uno entienda que uno sigue siendo humano, que la gloria, el poder es de Dios. Mire, eso estaba terrible. Como teníamos carros, se levantó una diabla y dijo por las redes: esa iglesia hay que cerrarla. Y llamó a los políticos y la policía, todo el mundo. Eso fue un show. Y la policía: la vamos a cerrar. Y un político que quería ser, no sé si representante del diablo, no sé de quién, dijo: la vamos a cerrar, yo la voy a cerrar. Él se desapareció y la iglesia está ahí. La mujer nunca más la volví a ver, jamás mencionó su nombre. Porque Dios no va a permitir que se detenga lo que Él emprendió en tu vida. No deje que las críticas, no deje que los desánimos. Es más, el que no te apoya se lo perdió. Pero tú sigues firme haciendo lo que Dios te mandó. Y una noche, eso era terrible. Mi esposa estaba tosiendo muy fuerte y en una se le fue el aire y se quedó así. Yo dije: Jehová, no te la lleve. Y al otro día estaba tan mal, yo me puse la mano en el pecho y así se me fue a mí el coronavirus. Yo dije: coronavirus del diablo, porque de Dios yo sé que no viene. Te ato y te echo fuera de mi cuerpo. Y le puse la mano en el pecho a mi esposa: y de ti también se va. Al otro día estábamos sanos. Dile a alguien que nada detenga, aunque vengan piedras,
aunque vengan críticas, aunque resistan tu ministerio, el apóstol Pablo nada lo detenía. Es importante que entienda eso, que el único que puede detenerte eres tú mismo. Pero si tú sigues confiando en Dios, Dios sigue confiando en ti. Y si tú sigues creyendo en Dios, Dios te va a dar la fuerza, los recursos para que sigas adelante haciendo lo que Él dijo que vas a hacer. El Espíritu del Señor te trajo hoy aquí, primero para que reciba esa palabra, y segundo para que sea tocado por su poder. Cojo de nacimiento. Satanás tiene tres propósitos principales. Él vino a hurtar, Él vino a matar y vino a destruir. Lo que Él no mata, lo roba. Lo que Él no roba, lo destruye. Pero Jesucristo tiene dos propósitos principales. Vino a destruir las obras del diablo y vino a dar vida, y vida en abundancia. Jesús está aquí en esta noche para dar vida, para dar libertad a los cautivos, para dar sanidad a los enfermos, para restaurar tu alma y renovar tu espíritu. El Señor está aquí en medio nuestro, no porque yo vea un ángel, sino porque yo creo lo que dice la palabra. Yo estaré en medio de dos o tres que invoquen mi nombre. Él está aquí en esta noche. Y hoy todo lo que tú crees puede suceder. Levanta tus manos donde está y vamos a orar. Cierra tus ojos y ten fe. Cree que Dios puede cambiar las cosas. Cree que Dios va a cambiar el diagnóstico. Cree que Dios está aquí para bendecir tu vida, para sanar tus enfermedades, para quitar tus dolencias. No es la voluntad de Dios que esté atada o atado. Él vino para que tenga vida y vida en abundancia. Cierra tus ojos y levanta las manos.